Recordando a Gurdjieff. Libro primero, capítulo 18. Gurdjieff estaba siempre apartado de todos los demás en el Prioré. Era incuestionado y se le otorgaba gran respeto y cierto grado de temor. Pero, entre su, entre comillas, dictadura, era también muy benevolente. Había una parte de su naturaleza que era físicamente magnética, como la de un animal, y a la vez muy mundana. Su sentido del humor era a menudo de una sutileza oriental, pero también tenía un lado crudo y tolerante, y era un hombre muy sensual. Este lado de sí mismo se manifestaba en particular cuando estaba solo con los hombres y los muchachos, en el baño turco o en la piscina de verano. Nuestra piscina estaba al extremo de los jardines geométricos, enfrente del castillo, más allá de los céspedes. Al contrario de la creencia general, no había mezcla de sexos en ningún sentido, entre comillas, inmoral. Los hombres y las mujeres se bañaban separados en el baño, y había diferentes horarios de piscina para hombres y mujeres. De hecho, había un código estricto de moralidad en este sentido puramente físico. Y nos divertía mucho cuando la gente nos enviaba recortes de suplementos dominicales de varios periódicos diciendo que se probaba, entre comillas, que el instituto era una colonia nudista y que un grupo de amor libre, una organización de chalados coloreadas de licenciosidad. De hecho, lo más cercano al nudismo, entre comillas, era el hábito para algunos de los hombres solamente, por supuesto, de trabajar en el exterior con el torso desnudo. Aunque era cierto que nadábamos desnudos. La piscina tenía cortinas que estaban siempre echadas cuando alguien se bañaba. Estaba prohibido bañarse sin echar las cortinas incluso para los niños más pequeños. A pesar de las muchas preocupaciones de Gurdjieff, y especialmente la enfermedad de su mujer, ese verano venía a la piscina con frecuencia a la hora asignada con los demás hombres y muchachos, antes de comer. Cuando todos estábamos desnudos, Gurdjieff comenzaba inevitablemente a bromear sobre sus cuerpos, sobre sus proezas sexuales, sus varios hábitos físicos. Las bromas eran normalmente lo que se llama sucias, o por lo menos indecentes, y él se divertía mucho con tales historias, si bien sea que las contase él u otros que estaban dispuestos a participar en tal humor. Una de sus diversiones favoritas en la piscina era alinear a todos los hombres mirando en la misma dirección y comparar el color de su piel. Esto se convirtió en un ritual que Gurdjieff llamó el club del, entre comillas, culo blanco. Nos observaba a todos desde detrás y comentaba los grados de color de nuestra piel y la brillante palidez de nuestros traseros. Entonces nos hacía dar la vuelta y hacía comentarios adicionales sobre el tamaño y variedad de los genitales masculinos expuestos. Por fin, cada vez que él venía a nadar, nos incluía como miembros de categoría en el club del, entre comillas, culo blanco. Tom y yo teníamos muy buena puntuación. Además de tener las espaldas y el pecho muy morenos, también teníamos las piernas morenas, pues llevábamos pantalón corto, y por ese motivo él hacía comentarios sobre nuestros pequeños traseros, llamándolos, entre comillas, culos que brillan con la blancura como las estrellas. Buen número de los mayores, en particular los rusos, no se ponían al sol, y tampoco les gustaba el nudismo, y se sentían avergonzados en estos actos. Ellos, por supuesto, tenían muy baja puntuación en la lista. Pero el que menos puntuaba era Gurdjieff mismo.
puntuaba tan bajo que, según él, pertenecía a un club diferente. Como siempre llevaba sombrero, fuese verano o invierno, aunque su cara estuviese morena, su calva era de un blanco reluciente. Su club, del cual él era presidente y miembro único, se llamaba algo así como el Club de la, entre comillas, Corona Blanca. Y él comparaba la blancura de su cabeza con la de nuestros traseros, haciendo comentarios detallados sobre los grados de palidez. Una de sus historias favoritas en estas ocasiones era la de un labriego que tenía un asunto con la mujer del granjero. El granjero, al sospechar de su mujer y del labriego, les fue a buscar con su rifle y les descubrió al percibir el blanco trasero del labriego que daba brincos rítmicamente al brillar con la luz reflejada de la luna. Aunque estas historias fuesen repetidas y muchas de ellas no fuesen particularmente divertidas, la enorme satisfacción que mostraba al contarlas nos hacía reír a todos. Era un narrador estupendo. Tejía cuentos fantásticos, fantásticamente largos, a partir de las historias más insípidas. Las adornaba con tales florituras, detalles y expresiones, acompañado de gestos llenos de intención y significado, que era imposible dejar de escucharle con tal atención. El lado sutil de su humor se expresaba de forma diferente. Era siempre complicado y comprometedor. Al principio del verano, un grupo de nosotros había estado explorando como diversión los sótanos del edificio principal y habíamos encontrado un túnel. Penetramos por él y nos internamos casi media milla, pero las ratas, las telas de araña y el húmedo moho, además de la total oscuridad, nos impidieron llegar hasta el fin. Según los rumores, el Priure había sido construido por Luis XIV para Madame de Maintenon, y este era un pasadizo subterráneo que llegaba hasta el palacio de Fontainebleau. Fuera lo que fuese, Gurdjieff estuvo muy interesado en nuestro descubrimiento del túnel y fue a examinarlo personalmente. Una semana después me dijo que tenía un importante trabajo para mí. Habló largamente del túnel y me pidió que cogiese una botella de vino tinto corriente del que tomábamos en las comidas, que costaba en esa época 8 centavos el litro. La abriese, sacase la mitad y la rellenase después de agua con gas Perrier. Después debía ponerle un corcho, precintarla con cera y cubrirla de arena y telas de araña. Maravillosas telas de araña en el túnel para este propósito. Debía llevársela cuando él la pidiese. Debí parecer confundido. Él siguió explicando que 2 huéspedes muy distinguidas iban a visitarle la semana siguiente. Este vino era especialmente para ellas. Él me llamaría y me pediría, entre comillas, una de las botellas del vino añejo especial. Y yo traería la botella con un sacacorcho y 2 vasos. Mientras me daba estas instrucciones, él sonreía. Yo no hice comentarios, aunque sabía que estaba preparando algo. Tal era su expresión cuando planeaba algo. Llegaron las 2 visitantes que me eran muy conocidas. De hecho, eran famosas y provocaban la admiración y el respeto automáticos que se otorga generalmente a la gente, entre comillas, famosa, se lo mereciesen o no.
Introduje a las dos visitantes en la habitación de Gurdjieff y me retiré a esperar a que sonase el timbre. Había dos timbres para mí, uno en la cocina y el otro en mi habitación. Cuando llamó, corrí a su habitación y me dijo que trajese, entre comillas, el vino especial añejo que habíamos encontrado recientemente en la excavación de las ruinas del monasterio original. Esta floreada exageración tenía cierta base. El Prieuré había sido un monasterio en el siglo XII y había unas ruinas que lo atestiguaban. Esas ruinas, por supuesto, no tenían nada que ver con el túnel de los sótanos. El monasterio original estaba en un emplazamiento completamente distinto de la finca. Traje el vino tal como me había dicho, con solo 2 vasos, la botella cubierta por completo de suciedad, arena y telas de arañas, además de una servilleta para sujetarla, mi toque personal de elegancia. Me dijo que esperase unos minutos, y antes de decirme que abriese la botella, contó la historia del vino que iba a ser servido. Comenzó con una larga y muy inexacta descripción de la fundación del Prieuré en el año 900, por una orden de monjes que, entre otras cosas, como todos los monjes, hacían vino. Y dijo: estos eran monjes especiales, muy inteligentes. Con tal inteligencia, naturalmente tales monjes hacen también un vino prodigioso. Tales monjes ya no existen en la tierra. Dijo entonces, echándome una rápida y dura mirada como para silenciar una posible risa de mi parte. Tengo muchos proyectos, todos muy, muy importantes en el Prieuré. Uno, para este año, es excavar antiguas ruinas. Describió entonces largamente el número de gente y la gran energía que se necesitaba para este proyecto y cómo milagrosamente habíamos encontrado 11 botellas de vino. Vino que había sido hecho por esos mismos monjes inteligentes. Y dijo: ahora se presenta el problema para mí. ¿A quién conozco que merece beber tal vino? Vino que no existe ya en ningún lugar del mundo, excepto aquí en el Prieuré. Este vino es demasiado bueno para mí. Yo ya estropeo mi estómago bebiendo Armagnac. Entonces pensé en ustedes, señoritas, quienes, como por acto divino, planean visitarme. Precisamente las más adecuadas para probar primero este vino. Me dijo entonces que abriese la botella. La envolví en la servilleta, la descorché y serví un poco del, entre comillas, vino en los 2 vasos. Gurdjieff me observaba con gran intensidad. Cuando le di los vasos a las señoritas, él volvió su atención igualmente intensa hacia ellas. Parecía arder de impaciencia, como si fuese incapaz de esperar a su reacción. Las damas estaban naturalmente impresionadas y ajustaron sus actos a lo trascendental de la ocasión. Levantaron sus vasos cuidadosamente en dirección suya y tomaron un sorbo con delicadeza. Gurdjieff, incapaz de contenerse, les preguntó: «Digan, ¿cómo está este vino?». Las señoritas estaban como subyugadas y sin poder articular palabras. Por fin una de ellas, con los ojos medio cerrados, murmuró que estaba soberbio. La otra añadió que nunca había probado nada que se le comparase. Desconcertado y avergonzado por ellas, iba a marcharme cuando Gurdjieff me detuvo con un gesto firme y me indicó
que llenase los vasos otra vez. Me quedé hasta que terminaron la botella mientras continuaban haciendo exclamaciones apropiadas de embeleso y éxtasis. Me dijo entonces que me llevase la botella y los vasos y que preparase sus habitaciones en su mismo piso. Una de las habitaciones había sido ocupada por Napoleón y la otra por la querida de algún rey durante un tiempo. Dijo que le comunicase cuando estuviesen preparadas. Por supuesto, las habitaciones estaban preparadas desde la mañana. Encendí las chimeneas, esperé un tiempo prudencial y volví a la habitación. Me dijo que las llevase a sus habitaciones y les aconsejó que descansasen después de la experiencia de haber probado ese maravilloso vino. Además tenían que prepararse para la fiesta de la noche, una gran fiesta que se estaba preparando especialmente en su honor. Cuando le vi más tarde, la única mención que hizo del episodio del vino fue para felicitarme por el aspecto de la botella. Le miré significativamente como diciéndole que entendía lo que hacía. Y él dijo, más bien serio, pero con una ligera sonrisa burlona: por la forma en que me miras, sé que ya te has formado un juicio sobre las señoritas. Pero recuerda lo que te dije antes. Es necesario mirar a todos los lados y direcciones antes de juzgar. No olvides esto. Continuará.